Buenos días con todas y todos. Hoy tengo el gusto de presentar la novena edición del Boletín Paralelo Cero. Estoy como muy contenta de este trabajo. El Boletín Paralelo Cero es una publicación de la Escuela de Seguridad y Defensa que presenta diversos temas, ¿no? Tiene un lenguaje académico, pero además tiene una perspectiva donde los autores tratan de acercarse al público con sus conocimientos y se acercan al público a través de la reflexión de distintos temas. El boletín es una iniciativa que en primer lugar empezó con la colaboración de docentes del IAM y poco a poco se ha ido ampliando. Ahora nuestro boletín casi en su totalidad tiene los aportes de académicos de distintos lugares del mundo. En esta ocasión, bueno, siguiendo la tradición, hemos visto el aporte de 5 académicos de Ecuador, de Estados Unidos, de Brasil, y además tenemos una entrevista a un experto en economía de la defensa, que es el doctor Thomas Sheets. Y bueno, el boletín es muy completo, con reflexiones muy amplias. Uno de los autores también está aquí, casi lo dejo de lado, es el doctor Fabián Rodríguez, que viene justamente a comentar el boletín. Entonces, el tema central de esta publicación es economía de la defensa. ¿Por qué es relevante la economía de la defensa? Bueno, porque es que es esta disciplina la que reflexiona sobre cómo los estados deben hacer sus gastos en defensa y en seguridad también. Esta reflexión es especialmente relevante para los países que tienen recursos escasos. Cómo invertir los recursos, cómo garantizar nuestra seguridad, cómo defendernos de las amenazas externas presentes en el entorno, garantizar nuestra soberanía y sobre todo garantizar que podamos tener una vida eh, lo más libre de amenazas posible. Todo esto pues, se discute ahora en el boletín. Este número es súper interesante y para discutir los contenidos del boletín vamos a tener este espacio en donde muy gentilmente nos están colaborando el doctor Diego Pérez, que también es profesor, docente investigador de la Escuela de Seguridad y Defensa, y el doctor Fabián Rodríguez, que es uno de los autores del boletín, y él es profesor e investigador de la Escuela Politécnica del Ejército. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Pérez y después vamos a alternar con la intervención de Fabián Rodríguez, que nos acompaña de manera virtual. Entonces, Diego, muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Gracias, Carla y Fabián, igualmente, qué gusto poder compartir este espacio. A ver, yo creo que hay una reflexión clave que atraviesa este boletín y es el problema de lo estratégico, ¿no? La necesidad de mirar en el largo plazo cuáles son las inversiones que el Estado puede hacer para garantizar mejores condiciones, mejores capacidades para la defensa. Y en ese sentido, creo que varios de los textos vuelven justamente sobre el problema de las capacidades, sobre el problema de la construcción de esas capacidades y cómo ese proceso en última instancia demanda reflexionar sobre ese largo plazo, sobre el punto de llegar que se pretende y cómo en ese contexto cada dólar invertido debe aportar de forma que esperaría que de mejor manera hacia garantizar una mejor consecución de los resultados, ¿no? Creo que hay una reflexión clave sobre los costos versus el uso, ¿no? Es decir, cómo ciertos costos garantizan de mejor manera un uso adecuado de las instituciones de la defensa, Fuerzas Armadas particularmente, y ahí a mí me resaltó una reflexión que constaba en la entrevista, ¿no? Que es la de Thomas Sheets cuando menciona que el costo de formar militares de 7 veces más alto que el costo de formar policías y por lo tanto, solamente desde esa perspectiva netamente económica, sería ilógico, sería irracional utilizar a Fuerzas Armadas para medidas de seguridad interna, más allá de todos los costos que se suman con esa mala utilización, ¿no? Con esa utilización sobredimensionada de Fuerzas Armadas en misiones de seguridad. Entonces, creo que
una línea de reflexión ahí que nos devuelve sobre lo estratégico, que nos traza la necesidad de pensar qué es clave, qué se necesita, qué puede ser utilizado de mejor manera, de forma más óptima, ¿no? Gracias, Diego. Y bueno, con esta apertura al diálogo que me parece súper interesante, quisiera plantearle una pregunta al doctor Fabián Rodríguez. Y es que, claro, el boletín versa mucho sobre como, la discusión respecto al uso Sí. adecuado de los recursos. Y bueno, en este punto, entonces la ¿Perdón? pregunta, bien, ¿está escuchando? Sí, sí, estoy escuchando, solo necesito escuchar la pregunta. Sí. Vale, ok, entonces luego con la pregunta. Los estados en general presentan o presentan desafíos distintos cada uno. Y además los desafíos Ah, nuevos. ya. em, Ah, ya, perfecto. ok, entonces, bueno, los estados Ya, enfrentan perfecto. desafíos nuevos y diversos que no se replican y el ejercicio de la defensa y el ejercicio de la seguridad también son digamos que son, están compuestos de decisiones nuevas e innovadoras que están sujetas a error. En este sentido, pensar en la economía de la defensa podría suponer una camisa de fuerza en este ejercicio de prueba-error para enfrentar los nuevos desafíos con los que tenemos que lidiar todos los días. ¿Cómo, ¿Cómo hacer frente a la incertidumbre, a la novedad de las amenazas y de los desafíos y al mismo tiempo mantener una economía lógica, racional, planificada? Esta es una pregunta que me surge y que no sé si es que usted encuentra de alguna manera una respuesta en el boletín y si nos quisiera plantear como alguna respuesta a a este cuestionamiento. Por favor, active su audio, doctor. Ya está. Ahí creo, sí. Bien, sí, hay varios desafíos, pero yo creo que en términos de planificación se debe partir del hecho de que eh, a pesar de del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, cuál es su función principal está, puesta en la Constitución y el apoyo que supuestamente, o en la Constitución también lo dice, debe dar a las fuerzas de seguridad internas. El gasto o el gasto en equipo militar no deja de ser estratégico, o sigue siendo lo mismo. Se parte del hecho de que nuestro gasto en el análisis económico depende mucho del gasto de nuestros vecinos, nos guste o no, es así, ¿no? Y en eso nuestros vecinos tenemos que han invertido tremendamente, ¿no? Solo se sabe que Perú está por gastar hasta el 2050 más de 40.000 millones de dólares y nosotros nos estamos quedando atrás. Colombia tiene un gasto inclusive superior a lo planificado por Perú y nosotros nos estamos quedando atrás. Eh, y en eso sí tenemos que reaccionar porque nuestros vecinos, nos guste o no, al menos el vecino del sur sí ha ocasionado serios problemas a nuestra paz y tranquilidad, ¿no? Yo pienso que partiendo de eso, el gasto debería ser obviamente equiparable a, ¿no? Los desafíos que se presentan con estas, puede ser lo que había mencionado, con cuestiones que no están claras, que hay una incertidumbre en cuanto a si ese gasto vale o no la pena hacerlo. Pues debido a la seguridad interna también con todo el problema del narcotráfico, pues igual el gasto que se incluiría debería ser asociado a, y como
las Fuerzas Armadas podrían apoyar a las fuerzas internas de seguridad a eh, dar, eh, que sea efectivo el apoyo que las Fuerzas Armadas dan. En ese sentido, creo que contesto su pregunta sobre incertidumbre. Pero regreso al hecho de que como gasto estratégico depende directamente de, de lo que gastan los vecinos, ¿no? Nuestros vecinos están gastando más y nosotros no estamos equiparando ese gasto, por lo tanto, nuestras Fuerzas Armadas estarían en desventaja, en desventaja bastante alta. Y deberíamos nosotros pensarlo en que deberíamos estar bien también preparados para eh, garantizar nuestras fronteras, ¿no? Independientemente de lo que hagan otras naciones, ¿no? En este caso, los vecinos que tenemos. Muchas gracias, doctor. Em, Diego, ¿tú encuentras respuestas a cómo enfrentar la incertidumbre y cómo enfrentar los desafíos dentro de los escritos de los autores del boletín? ¿Cómo, cómo ves el planteamiento, además de esta línea clara que nos da Fabián, ¿no? Y que hay que ver en el entorno para definir cuál es el gasto? Pero yo complementaría que los países tienen como el desafío de que además deben enfrentar amenazas internas, ¿no? Entonces, como, ¿qué debemos priorizar? ¿El ver alrededor, el ver adentro? ¿Qué encontramos en el boletín? Bueno, y creo que ahí hay una mirada importante porque el centro de la discusión en el boletín es sobre la defensa, ¿no? Esto en términos clásicos se refiere a cómo el Estado garantiza sus fronteras, pero evidentemente con la ya vieja y conocida transformación de las amenazas para la seguridad, esas amenazas se trasladan hacia adentro, el Estado tiene que enfrentarlas desde sus capacidades internas y allí hay parece que dos brechas, ¿no? La una, esta brecha del gasto que Fabián mencionaba, eh, que finalmente radica en la voluntad de los decisores del Estado invertir más fondos para los mecanismos de invertir más fondos para los mecanismos de defensa del Estado, pero por el otro lado hay una inversión necesaria, una consideración necesaria sobre la inversión en desarrollo, innovación e investigación, ¿no? Que la I más D más I, que finalmente es la que puede optimizar y puede garantizar de mejor manera las capacidades de respuesta. Y me parece que ahí la brecha tiende a ser aún más grande. Es decir, hay brechas tecnológicas que son ya grandes que con falta de inversión no solamente que siguen un camino lineal, digamos, sino que se vuelve exponencialmente más amplia esa brecha. Y ahí yo creo que hay un problema, ¿no? Porque es un problema de reflexión de por qué este tipo de inversiones son necesarias y cómo estas inversiones, más las inversiones en los elementos sociales, más las inversiones en la generación de condiciones de desarrollo, pueden en última instancia garantizar mejores condiciones de respuesta, mejores posibilidades de respuesta ante las amenazas, ¿no? Gracias, Diego. Y una pregunta para Fabián, y es, bueno, las inversiones en economía de la defensa también pasan por disputas geopolíticas, ¿no? Ahora mismo hay una división y una disputa muy grande entre Estados Unidos y China, y hay una competencia sobre, eh, bueno, cómo captar los mercados latinoamericanos. Y en esta competencia de los grandes productores de tecnología, mm, ¿cuáles son los elementos claves que deberían considerar los estados pequeños, los que tienen pocos presupuestos y muchísimos problemas, para poder tomar una decisión de qué proveedor o qué alianza geopolítica deben tener? ¿Cuáles son los puntos claves para ver en este dilema? Bien, realmente es interesante lo que menciona porque Carlita, en realidad es verdad, o sea, juega un rol en la geopolítica, pero
en este momento, en términos de economía de la defensa, lo que menciona Diego es verdad. O sea, nosotros nos estamos quedando atrás en lo que es tecnologías. Y en eso no deberíamos hacerlo, y a eso debería ser parte de la inversión que debe hacer el Estado, pensarlo de forma estratégica, meter no solo comprar equipo, ¿no? Sino en realidad es preparar a gente que sepa manejar ese nuevo equipo, esas nuevas tecnologías. Y quizás en un futuro desarrollar nuestras propias tecnologías, y eso sería lo interesante. Y eso quiere decir directamente invertir en educación, así tan simple como eso, ¿no? Y es característica del Ecuador no invertir en investigación. Lo ha sido de siempre, lo sigue haciendo ahora y lo seguirá haciendo en el futuro. El problema es que nosotros no vemos a la investigación como una inversión, lo vemos como un mero gasto que tiene que hacer el Estado. Y por eso es que es uno de los gastos que primero desaparece, no solo a nivel del Estado, del gobierno, sino también a nivel de las universidades. O sea, lo primero que hacen desaparecer es el gasto que se hace para investigar. Y nos dedicamos básicamente a dar docencia, o sea, a educar, ¿no? O a formar, pero lo primero que eliminamos o reducimos es el gasto de investigación. Si eso pasa a nivel de universidad, que es el centro del desarrollo del conocimiento, básicamente el centro de la investigación, imagínense a qué llegamos a nivel ya del Estado, del gobierno. Los gobiernos lo primero que van a eliminar son cuestiones de investigación, después irán con educación y finalmente salud, si tienen que reducir más los presupuestos. En términos de geopolítica, yo no me preocupo tanto de eso porque eh, esa discusión estamos nosotros realmente, dependemos mucho de las tecnologías que se desarrollan en otros países. China ha desarrollado tremendamente sus tecnologías. No creo que tanto en la misma eh, calidad, voy a ponerlo así, aunque la calidad es buena, pero no en la misma calidad en términos de equipamiento militar, ¿no? En eso todavía tienen que probar, pero está ahí y nosotros como usuarios de esas nuevas tecnologías vamos a depender de lo que existe. De ahí que es importante que en algún momento nosotros también desarrollemos nuestras propias tecnologías. Y eso lo único que lo vamos a poder hacer es algo que Diego resaltó, que es, claro, investigación. Sin investigación no vamos a poder desarrollar nada y seguiremos siendo simples consumidores, ¿no? Consumidores de lo que venga del país que esté en ese momento de turno liderando lo que es en el avance tecnológico, ¿no? Eso, tristemente, eso es lo que yo veo, ¿no? Y es lo que pienso. Nos falta invertir mucho en realidad en investigación. Pero de alguna manera también esto nos presenta el desafío de ir en educación, pero también invertir tiempo, y recursos, bueno, pero tiempo en pensar prospectivamente el país. Es decir, vincular la economía de la defensa con una adecuada planificación que esté relacionada con una concepción de futuro, ¿no? Y, y esto es especialmente un desafío en un momento en que el orden global está cambiando, ¿no? Que estamos en un tránsito de la unipolaridad, y no sabemos si vamos a una bipolaridad o una multipolaridad, pero este tránsito está siendo especialmente conflictivo en distintos lugares del mundo. Pero en América Latina tiene sus propias manifestaciones, ¿no? El crecimiento del crimen organizado, etcétera. Bien, en este mundo cambiante, convulso, incierto, eh, ¿qué papel, qué papel debe jugar la perspectiva? ¿O hay otras herramientas metodológicas para imaginarnos el futuro y para guiarnos en cómo planificar y cómo invertir? Estoy haciendo una analogía con la economía doméstica, pero un poco tenemos que saber cómo vienen los gastos para organizar como los ingresos y los egresos. Y bueno, te pregunto cómo ves esto y si encuentras respuestas en el boletín. Bueno, A ver, ahí justamente el texto este de Sage en el boletín me parece que es interesante porque hace justamente este paneo geopolítico, trata de trazar una mirada más amplia
del problema de la economía, ¿no? Y ahí yo justamente había notado algo porque él mencionaba sobre cómo a ratos de esta super sofisticación, es como él la llama la super sofisticación del armamento, puede nublar la vista sobre la planeación estratégica, ¿no? Es decir, no todo se resuelve en las capacidades materiales que puedan existir, sino que por momentos pensar qué puede ser más estratégico, si invertir más en educación o invertir en reducir brechas sociales, quizás puede proveer algún tipo de ventaja o alguna posibilidad de reconstrucción de los parámetros de seguridad, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una mirada o una necesidad de pensar en esas otras dimensiones de la seguridad en la contemporaneidad. Creo que si bien hay una disputa clásica de poder, una disputa que va a implicar y que está implicando ya cuántas capacidades de movilización tienes, de qué tipo de armas, en qué lugar, en qué espacio geográfico del mundo, me parece que también hay un problema ahí de cuáles son las posibilidades de construcción de tejidos sociales, sobre todo para el caso de América Latina, ¿no? Yo personalmente siempre tengo una pelea con la perspectiva que es que me parece que hay cosas que de todas maneras pueden ser resueltas o pueden ser trabajadas desde el análisis político más clásico, pero digamos, más allá de la herramienta, creo que sí es necesario poder pensar el futuro. Para pensar ese futuro me parece que es necesario de nutrirse, de entender cuáles son las regularidades y las líneas de corte en periodos históricos equivalentes o en lapsos de tiempo que se puedan considerar más en una mirada de más largo plazo. Y en cualquiera de esas dos dimensiones, de todas maneras, me parece que es importantísimo tratar de hacer una definición preliminar que creo que la plantea uno de los primeros textos del boletín, ¿no? Que gira alrededor de la necesidad de pensar qué es exactamente lo que el Estado quiere, cuál es el horizonte al que pretende llegar, cuáles son las capacidades que un Estado pretende o pretendería fomentar y garantizar para, en última instancia, encontrar un camino a través de sus decisiones de política pública, ¿no? Gracias, Diego. Una pregunta para el doctor Fabián ahora. Bueno, usted nos habla de la importancia de la capacitación y, bueno, hay una necesidad de investigar, de invertir en educación para poder enfrentar los desafíos de la economía de la defensa, pero hay un desafío que tiene que ver con la capacitación y con la tecnología también. Y este es un tema y una arista un poco de las menos reflexionadas y tiene que ver con las inteligencias artificiales. Y ahí, claro, la pregunta es, ¿de qué manera el uso de las inteligencias artificiales pueden ayudarnos a reducir los costos en equipamiento tradicional? ¿Es posible pensar en una inteligencia artificial que nos hacer economías? De hecho, sí, de hecho, la idea original de desarrollar la inteligencia artificial fue para justo poder pronosticar o qué va a pasar con los mercados financieros. O sea, eso ya se ha venido trabajando de lejos en economía. O sea, eso es algo que la gente quiere saber cómo va a estar la economía del futuro para poder invertir. Yo quisiera, sí, o sea, la inteligencia artificial puede ayudar, pero eso no quiere decir que va a reducir costos, ¿no? En realidad, por las tecnologías lo que va a hacer es aumentar los costos de producción. O sea, el hecho que un sistema aprenda a reconocer ciertos patrones que ocurren dentro de la economía, no es que está haciéndole más barato, sino lo que está haciendo es mucho más fácil a quienes podemos o queremos visualizar qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? En ese sentido, sí, o sea, la inteligencia artificial juega su rol. Pero yo quisiera regresar a algo que me estaba mencionando Diego, y es en realidad qué es lo que debemos de hacer, más que depender de las tecnologías, deberíamos hacer un pensamiento más amplio, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo, porque nuestro país se ha caracterizado de no tener un plan país. Nuestros planes de desarrollo, llámese como les quieran llamar cada uno de los gobiernos que el estado de turno, no pasan de 4 años.
¿Y qué queremos? ¿Qué queremos? La idea es que nunca nos hemos preguntado qué queremos como país, ¿no? Independientemente de lo que es defensa, seguridad o simplemente qué queremos como país. Yo en mis clases lo que digo, pienso, ¿no? Es, bueno, algún rato tenemos que sentarnos desde la academia, del área política, y decir qué queremos todos como país. Una vez que decidamos eso, se vendrá, la planificación va a ser mucho mejor, cosa que tampoco hemos tenido aquí en nuestro país planificación de qué hablamos, ¿no? Porque no tenemos una idea qué queremos ser como país. Esto ya lo hizo Brasil, ¿no? Brasil era tan tropical como nosotros, seguimos siendo, pero ya entró en un proceso que lo empezó Cardoso y entró a decir, bueno, ¿qué queremos como país? Y miren, esa sola decisión se llegaron a los consensos y finalmente ya el país tiene bien claro que no importa qué tipo de gobierno esté en su momento, el país se sigue moviendo y sigue, el sistema financiero sigue funcionando y el sistema económico sigue funcionando independientemente de quién esté en el poder. Y eso es importantísimo, es tener claro qué quieren como país. Eso nunca nosotros no hemos discutido, no lo hemos discutido antes, no lo estamos discutiendo ahora, y por la forma que veo que se hace aquí gobierno, ¿no? No creo que lo estemos discutiendo en los próximos 10 años. Y ahí fallamos, porque sin eso no tenemos planificación. Y vamos a seguir haciendo estos planes de cada 4 años de qué queremos como país para esos 4 años que supuestamente el gobierno va a estar ahí metido. Y eso no debería ser, ¿no? Ahora, regresando a la inteligencia artificial, sí, la inteligencia artificial es una herramienta que la podemos utilizar y lo de hecho en economía ya se lo ha utilizado y se le sigue tratando de utilizar. Y aún así, es bien difícil pronosticar cómo va a estar la economía dentro de 10 años, porque la economía lo que depende es de planificación. Y lo mismo, ya para reducirlo ya dentro de la economía, a lo que es la economía de defensa, también si no hay planificación, lo que estemos ahora discutiendo no siga siendo de una discusión sin realmente mucho futuro, ¿no? Esa es mi opinión personal, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta, un poco para ir cerrando esta presentación. Bueno, todavía nos habla de que la tecnología, la inteligencia artificial, no nos va necesariamente a reducir los costos, nos va a ayudar a tomar decisiones para la economía de la defensa y en otras áreas también. Sin embargo, quiero insistir un poco sobre la posibilidad de utilizar la tecnología, por ejemplo, para el control del territorio. eh, Reducen la presencia de efectivos, ¿no?, físicos, y nos permiten utilizar radares, utilizar mecanismos que nos permiten el control del territorio, espacios estratégicos, de infraestructura estratégica, de puertos, de la logística. Bueno, y eso de alguna manera también nos ayuda a controlar los movimientos de los países vecinos, pero también lo que ocurre dentro del país. Y eso podría representarnos una economía, ¿no? ¿Cuál es el principal desafío? ¿Cómo ves, cómo lo plantearías a la luz de la reflexión de los autores? ¿Cuál es el principal desafío para dar este paso que no estamos dando en este momento? Obviamente voy a dar una respuesta de politólogo porque, porque no soy economista. Pero sí, o sea, creo que hay un problema de toma de decisiones, ¿no? Creo que quizás el centro de la discusión por la que al final me parece que están pasando muchos de estos textos es el problema de cuáles son las decisiones estratégicas, de esas decisiones de largo plazo, esas que son sustanciales para alcanzar algún objetivo, cuáles son esas decisiones que se están o que no se están tomando y cómo en última instancia esas decisiones pueden garantizar alcanzar ese tipo de objetivo. Y la economía entra ahí justamente a través de la optimización de esos recursos que sabemos siempre son limitados, siempre están mal distribuidos, siempre están dependiendo de condiciones externas. Y en toda esa incertidumbre, que es lo que hablabas hace un rato, en toda esa incertidumbre, cómo podemos administrar o navegar
con aquellas herramientas que existen, ¿no? Y me parece que hay una dosis importantísima de decisión política en eso, y esa decisión política es la que parecería que se queda atada, que se queda insuficiente en la perspectiva de construir algún tipo de horizonte, ¿no? En la perspectiva de decir, este Estado pretende alcanzar tales objetivos, pretende, por ejemplo, recuperar la totalidad del control del territorio nacional, si es que eso fuera posible, y para eso, en lugar de utilizar un incremento X del número de efectivos en las fuerzas, invertimos tanto en tecnología y demás, ¿no? Ahí la gran duda para mí, y volviendo sobre alguna de las cosas que menciona, me parece que el texto de Fabián mismo es el problema de cómo está distribuido ese gasto actualmente, ¿no? Si es que el 80% del presupuesto del sector defensa, por lo menos, está destinado a sueldos, difícilmente puede haber inversión en tecnología, difícilmente puede haber inversión en investigación, y obviamente esto va a generar unos déficits que se van a arrastrar en el tiempo. Luego, hay una decisión política que es la que debería permitir romper esa línea de trayectoria. El problema es que siempre es mucho más fácil seguir por el camino entre el punto A y el punto B, que es el que todos conocemos, el que ya sabemos, y el que no cambia nada, pero te permite navegar, administrar las cosas mal, pero administrar, ¿no? Gracias, Diego. Bueno, doctor, también para ir cerrando, quisiera que nos plantee alguna reflexión sobre las circunstancias, o más bien dicho, sobre los desafíos que tiene que tomar el Ecuador, el gobierno, para conducir como de una manera más óptima su economía y para, evidentemente, que esta economía, los gastos, las decisiones que se tomen, efectivamente nos ayuden a enfrentar las amenazas, los desafíos que tenemos ahora mismo. Bien, yo voy a partir del hecho de que sí, ya existe la tecnología para hacer lo que sugiere Carla, hacer un seguimiento y control del territorio. Eso lo hay desde hace rato, ¿no? En verdad, y acá tristemente solo existen dos universidades que preparan gente justo para manejar ese tipo de tecnología. No estamos invirtiendo mucho más en eso y aún en el desconocimiento que existe a nivel general y a nivel de gobierno de esos profesionales que se están preparando justo para hacer eso, no existe mayor, por ese desconocimiento, mayor interés en los que les pueden ayudar para hacer ese control que tú hablas, ¿no? Yo, para mí, la economía sigue siendo simple, ¿no? En realidad no la veo tan compleja, ¿no? Yo veo en nuestro país específicamente una falta de planificación, pero no puede haber planificación si es que no tienes un plan a largo plazo. En eso es esencial. Y yo sí quiero regresar al hecho de lo que mencioné hace un rato, que si no nos sentamos a decidir qué queremos como país, todo el resto es puro, pura conversatorios en realidad, ¿no? Debemos ya empezar desde el inicio. Mientras más tardemos, más difícil va a ser para nosotros estar involucrados en un mundo que está cambiando constantemente. O sea, nosotros no tenemos ni idea, la planificación la hacemos cada 4 años, si es que eso, cada 4 años, a veces ya ni siquiera eso, con lo que cambiamos de gobierno cada día que se nos ocurre. Entonces, en ese sentido, nuestro país no está preparado y no va a estar preparado ni siquiera para las nuevas tecnologías que podríamos nosotros mismos desarrollar. En defensa, nos guste o no, debemos seguir dependiendo obviamente de lo que se gasta afuera, o sea, lo que gastan nuestros vecinos, porque eso nos dice que debemos hacerlo y así tenemos que hacerlo. Si nuestros vecinos están invirtiendo más de entre 40 y 50 mil millones de dólares en los próximos 30 años, nosotros no podemos quedarnos atrás. Ahora, esto no significa, lo triste, no significa que debemos sacar gente, ¿no?
simplemente cambiar sus funciones. Los mismos miembros de las Fuerzas Armadas tienen que adaptarse a utilizar nuevas tecnologías y para eso hay que formarles, ¿no? Y acá, según la formación que tienen nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Están muy preparados, que digamos, para justo resolver esas nuevas tecnologías. Entonces deberíamos prepararlos y estamos haciendo inversiones en algo que no deberían estar. El hecho de que nuestro país sí gaste el 80% en sueldos y, según lo que yo mostré en mi artículo, el hecho es que el gran porcentaje de, de ese presupuesto va a subida de sueldos y apenas un 0,1% o algo así de eso lo gastan en investigación. Entonces no estamos haciendo bien las cosas. Yo, quizás mi visión es muy negativa de lo que veo como país, de lo que veo que se hace en economía, de lo que veo que se hace en lo que es defensa, ¿no? Simplemente por el hecho es que no veo a ninguno de nosotros, ¿no? O no se discute, o no se quiere discutir, o no se pretende hacerlo, que es discutir qué queremos hacer como país. Si no partimos de eso, el resto no tiene significado. Seguiremos de tumbo en tumbo, todo lo que es característica de este país tropical, ¿no? Con cada gobierno que viene a hacer sus negocios, básicamente basados en los intereses de un grupo de personas y nada más. Y eso no ha cambiado y no ha cambiado y no va a cambiar si no nos sentamos y discutimos qué queremos hacer como país. Muchas Y gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora darle la palabra a Diego para que nos plantee un cierre también de esta conversación con unas ideas centrales que quisieras destacar del boletín. Gracias. Bueno, la primera cosa que creo que es fundamental en este boletín es que se mete en una discusión que no es usual en la academia ecuatoriana. Creo que en general en el mundo el trabajo sobre la economía de la defensa tiende a ser bastante limitado, pero volviendo al caso del Ecuador, yo creo que es importantísimo pensar las dimensiones de estas, de lo estratégico, las dimensiones de cuáles son los tipos de inversión que el Estado requiere, pero además cuáles son las decisiones que se deberían tomar. Creo que es importantísimo pensarlos en el contexto que relata la entrevista, ¿no? Con la que se cierra el boletín, porque finalmente allí se hace este cruce entre esas visiones más clásicas, si se quiere, de la economía de la defensa con el momento actual que vive el país y ese momento actual finalmente requiere de una administración de esa misma economía pensando no solamente en la contención del problema coyuntural, sino en la construcción de oportunidades para lo posterior. Y me parece que eso es clave en la reflexión que atraviesa todo este boletín. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Fabián. Yo solo quiero cerrar esta presentación del boletín. Bueno, primero agradeciéndoles la presentación, la participación, las reflexiones que han planteado. Como dice Diego, rescatando lo que dice Diego, hay poca discusión y poca reflexión respecto a la economía de la defensa. Debería ser más amplia la conversación pública y especializada sobre cómo invertir nuestros recursos para estar más seguros y para protegernos mejor. También creo que el boletín nos lleva a pensar, y esta conversación nos lleva a pensar en la necesidad de acuerdos nacionales, de definición de una identidad, una planificación, una visión de futuro que nos permita invertir nuestros recursos de la manera más eficiente posible. Creo que esta es una discusión que da para mucho más. Por ahora la vamos a cortar aquí porque les vamos a invitar a leer el boletín y los artículos que están ahí. Está realmente súper interesante y bueno, volveremos con las presentaciones de otros boletines más y con otros debates interesantes para ponerlos a su disposición. Gracias y hasta luego.